Gracias, amigas y amigos que están esta noche viendo este espacio de servicio para los mejores intereses del país. Hoy tenemos un tema esencial para los dominicanos. No hay duda, no hay discusión, no hay rechazo de saber que las dos actividades generales del país son agua y luz. Ahora mismo ha estado en crisis el servicio eléctrico, pero en el fondo esto permitirá valorar la significación y la trascendencia del mismo. Por eso hemos tratado de convertir este tema en una cuestión que permita a la gente orientarse, trayendo efectivamente a esta situación a una persona que domina el tema, que es de hecho un especialista de alta calificación, José Luis Moreno San Juan, que es del Instituto de la Universidad y que además ha desempeñado con discreción sus funciones y puede aportarnos todo el conjunto de información para tratar este tema que mucha parte de los opositores solo convierten en un material para denuncia, para oposición. Y estamos en una época donde lo que nosotros necesitamos es el compromiso para que enfrentemos juntos efectivamente la solución de los problemas. Y es con esa visión de tratar de propiciar la comprensión de la necesidad de la colaboración para asumir la solución de un tema imprescindible del país como la energía, que nosotros dedicamos este espacio y reiteramos la selección de José Luis Moreno como una persona adecuada para tratar de ayudarnos a que la gente sepa que de la luz y el agua no hay ninguna alternativa más que de enfrentar su solución. Y para que conozcamos, televidentes, de nuestro invitado de hoy, voy a leer algo. Si lo leo entero, son 2 páginas de todas las cosas que el señor Moreno San Juan ha contribuido al país, desde su labor en la UAS y en otras cosas, pero voy a tomar algunas cositas. Profesor titular de la asignatura Termodinámica, Transferencia de Calor, Plantas de Potencia, Refrigeración, es coordinador de la Cátedra de Térmica de la Escuela de Ingeniería Electromecánica de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Eso lo vamos a ver porque él ha trabajado ahí por décadas. Desde el 1980 se ha integrado a esa facultad. Profesor meritísimo, tiene 2 patentes de procesos de trabajo. Recibió el premio del MESID, premio Álvaro Nadal Pastor, otorgado por el MESID en el año 2019 por su contribución a la investigación. Fundador del Instituto de Energía de la UAS, fue su primer director hasta el 2009, coordinador del equipo técnico del MESID en la elaboración de normas para la carrera de ingeniería. Estamos hablando con una persona que también el CODIA ha sido reconocido como colega distinguido, como innovador en el 2025 en energía alternativa. Estamos con un invitado que se ha mantenido en su medio, en su área de la energía. Podemos con él que nos explique este proceso a lo que estamos viviendo en República Dominicana. Y antes de sumarnos, de invitarlo a él a que venga al panel a hablar, vamos a dar la noticia de esta semana, que creo que es una noticia que tiene muy alegre a todo el sur del país. Señores, la circunvalación de Baní. El impacto de tener una carretera de circunvalación que saque el tránsito del medio de la ciudad, la hemos vivido a pedazos en el sur. ¿Se acuerdan del desvío de San Cristóbal? ¿Cómo era antes cuando llegamos a San Cristóbal? Para seguir. Después vino la circunvalación. ¡Wow! Fue increíble. Y después entonces Asua. Pero Baní faltaba. Eso está ayudando a que todo ese esfuerzo que está haciendo el país entero, allá para Pedernales, para Barahona, todo eso va a ser beneficiado porque vamos a ceder más rápidamente, pero además nuestra vida cotidiana, la vida de los productores del área. La circunvalación, un proyecto que en el 2016 se había presupuestado
que, como dice el Ministerio de Obras Públicas, increíblemente sin puentes y un montón de cosas, finalmente se llevó a cabo y se concluyó ese periplo de sufrimiento que hemos tenido todos al cruzar por ahí. O sea que las felicidades para todo el mundo positivamente tocado por esta obra, y quédense con nosotros para en el próximo canal hablar de esto que nos está castigando ahora y el origen de este castigo, porque esto no viene en el aire. Señores, nos vemos en el próximo bloque. Gracias, televidentes, por quedarse con nosotros, porque hoy vamos a hablar de qué es el motor de la economía del país. Y el motor de la economía del país es la energía. Pero ¿sabemos qué decisiones del pasado definen las facturas y los apagones de hoy? ¿Podemos construir un futuro energético, transparente y eficiente? Hoy vamos a destapar la historia de nuestra política energética y a proyectar el futuro, porque tenemos arrastrando desde deudas millonarias hasta las promesas novedosas de las energías renovables. En este momento que tenemos acá al profesor Moreno San Juan, es bueno hablar de este problema eléctrico. Señores, en mi infancia la viví como la vivieron la gente de mi generación, de un apagón a otro. Nos la pasamos viviendo. Después, ¿usted se acuerda de la planta eléctrica, Cubota, que se hizo famoso, el ruido por todos lados? Llegaron los inversores. ¡Wow! No teníamos aire, pero teníamos el abanico. Y no había tanto ruido, ni había que poner la planta. Y hemos llegado al 2025, después de... Yo mismo tomé un curso de diplomacia energética en la que vi las cifras impresionantes de la integración en materia de energía verde que ha logrado el país y que está contratada a futuro. Entonces, con ese optimismo que vimos que vamos a vender energía a Puerto Rico, y que yo lo creo posible, pero ahora tenemos una situación de choque de la realidad, ¿no? Con el asunto de Planta Santa Catalina. Déjame decirle sobre este tema a la población. La práctica de un sector amplio de la población en la política y en otros menesteres es convertir la crítica y el rechazo y el resumir el pasado en un instrumento para confrontar lo que deben administrarla. Y yo le he dicho, el pasado no tiene arreglo. Usted puede entenderlo y es una referencia. El desafío es la actualidad. El problema es qué hacer, cómo abordar la cuestión que ahora nos padece por su precariedad para reconstruirla y rehacerla en función de que ese servicio no le falla al país. Y es en ese sentido de poder abordar no solo la explicación de la crisis, sino la perspectiva de la solución que tenemos a este señor con nosotros. Y tenemos a José Luis, para empezar ahí de una vez a entrar en materia, que ha sido inclusive asesor de la CDE hace ya un tiempo, como se llamaba así todavía, la Corporación Dominicana de Electricidad. Pero vamos a hablar de su antecedente. Por ejemplo, yo quiero saber qué es el Instituto de Energía de la UAS, que usted participó en su fundación y creo, su primer presidente también. Bien, el Instituto de Energía surge realmente como una sucesión de actividades que se habían hecho en los años 70. Comenzó con un proyecto de 35 proyectos de investigación de diferentes áreas, para todos en el área de energía, coordinados por el ingeniero Cristóbal Román Sazones. Y bueno, uno de los participantes fui yo de ese grupo. ¿Y qué es el centro? ¿A qué se dedica ese centro de energía? De ahí surge la idea. De ahí vino, de ese emprendimiento con relación a plantear soluciones basadas en la explotación de los recursos naturales, en la parte energética, evolucionó, o sea, después con un proyecto de la Facultad de Ingeniería propiamente dicho, de proyectos de energías renovables. Casi todos en aquella época eran térmicos, solares, no eran fotovoltaicos. La fotovoltaica entonces era muy costosa, o sea, y todos eran de esa naturaleza. Y después, ya en los 90, hay una reunión convocada por el rector, que era Roberto Santana en ese momento, para tratar la crisis de la CDE.
Ay, ay, justamente ay, ay. del ¿En qué problema. año estamos hablando? Estamos hablando En de los años 90. 93, por ahí. 93. Hace 33. 7, 32 años. Entonces, ¿qué pasó ahí en ese momento? Que invitaron a un grupo de profesores de la Facultad de Ingeniería, la mayoría eran de la Escuela de Electromecánica, y entonces lo que propusimos ahí es, bueno, vamos a retomar la idea de un instituto de energía que ya venía de los 80 y que no había podido ser, y se le planteó, no es una solución nada más que a un problema que hay hoy, sino proyectar y tratar de buscar soluciones permanentes al tema de la generación de energía eléctrica en la República Dominicana. Y bueno, ahí surge ya el instituto en sí, una formación. Es como Un embrión Es del como instituto. un embrión que su idea es asesorar con Sí. políticas que puedan beneficiar en Claro, energía del Y país. siendo la Universidad del Estado, la UAS, entonces simplemente era plantear cosas que eran en beneficio del país, no defendiendo a ningún interés particular, sino al interés nacional. Usted mencionó algo ahí sobre la planificación, Sí. porque en la energía las cosas no son de un día para otro, ¿no? Hay que Seguro, planificar seguro. a largo plazo. Siempre que voy a cualquier espacio que me invitan, siempre digo, lo importante en el sector energía, hacerlo, pero en sentido general, todo lo que tiene que ver con energía, es que se planifique con tiempo. Los proyectos, los planes de expansión del sistema, generalmente cubre un periodo de 20 años y a veces se visualiza también que puede pasar más allá, dependiendo de los cambios tecnológicos que existen, ¿no? O sea, lo mínimo es un proyecto de 20 años. O sea, la realidad nuestra ahora se planificó en el 2005 aproximadamente. Sí, Debió. Sí. Debió. Sí. Entonces, pero ¿qué sucede? Que en la antigua sede los planes no se cumplían nunca ni un 50%. Después, cuando vino el proceso de capitalización, se dejó eso como que el sector privado iba a ser el único responsable de lo que iba a pasar, y siempre lo que advertíamos era que era necesario una planificación, un plan de expansión, no indicativo, sino que se tenga que cumplir, porque si le pone indicativo, que eso fue hasta en la discusión del pacto eléctrico, uno de los temas que más discutimos, simplemente es si tú lo cumples, si quieres. Y es indicativo, no es de cumplimiento obligatorio. Sí tiene que ser un plan de cumplimiento obligatorio. Y tuvimos un plan no se logró conseguir un plan de cumplimiento obligatorio. Entonces, a principios de este siglo se hizo una pequeña, proyección de 10 años, que cubrió un periodo del 2005 al 2015. Y bueno, ahí se hablaron de algunas inversiones que había que hacer y se proyectó la demanda. Lo importante siempre es, para comenzar con el tema de cómo se hace esa planificación, es tú saber primero qué país se quiere, porque evidentemente del país que tú quieras o el desarrollo que tú quieras lograr para el país va a depender la cantidad de energía que se necesita para eso. Es decir, el punto de partida hacia dónde queremos llevar a la sociedad. Exacto. Y yo insisto mucho en eso, porque aunque el pasado te permite como una referencia, pero no es solución. La solución es pensar cómo enfrentamos esta herencia hacia un porvenir indefinido. Entonces, tenemos que pensar en qué país queremos para el 2050, qué país queremos proyectar varias décadas hacia adelante. Y en base a eso, entonces, se define qué cantidad de energía se requiere, dónde se tienen que ubicar las plantas. Ahora, con el tema de las energías renovables, dónde se deben de instalar lo que se llaman granjas solares o las plantas solares, los molinos eólicos y todo lo que tiene que ver con el soporte de esa energía que es intermitente para que sea más o menos continuo, que es el almacenamiento de energía. El almacenamiento. Pero antes de llegar ahí, la planificación ha adolecido el país, porque por ejemplo es Catalina, la planta Catalina. Eso estaba de un proyecto de planificación de que fuera consumiendo carbón. O sea, fue porque su proyección se pensó hace muchísimos años, cuando el carbón era una fuente buena y la renovable era muy cara. ¿Por qué se escogió, por ejemplo, carbón? El tema de por qué se escogió carbón, porque se necesitaba energía térmica y la opción de gas natural en ese momento todavía no estaba disponible. No estaba disponible. A gran escala, que era
la que hubiese sido ideal. De hecho, se estuvieron discutiendo varios tipos de tecnología. Hay una que usa carbón, pero lo gasifica, pero es muy costosa. O sea, mucho más costosa que la que se seleccionó. En principio, la opción de de instalar esa planta a carbón no era incorrecta y ni es incorrecta. No es incorrecta No, para usted, como técnico. No, porque no, como te digo, lo importante... No había alternativa. No había alternativa. Lo importante es que se garantice suministro de energía a la población para sus diferentes tipos de actividades, porque evidentemente energía es calidad de vida y en todos los aspectos de calidad de vida. Y era necesario hacer esa instalación de esas dos máquinas, que son Punta Catalina 1 y Punta Catalina 2, que es la que han sostenido el sistema, yo diría que desde que entraron al sistema, más que bien. Claro, no estamos de acuerdo con seguir montando más plantas tipo Punta Catalina. Por eso siempre cuando me preguntan eso y me cuestionan, bueno, podemos montar ahí al lado de las dos Catalina un ciclo combinado, o sea, que es lo que más pegaría, pero también incluso están montando una pequeña sistema fotovoltaico que cubre más o menos como 45 megavatios, que es para los sistemas auxiliares de la planta, más que nada, y esas cosas. Excelente. Entonces, pero eso es así. Mire, Ahora, ¿qué ha pasado con el tema? Siempre existió la Comisión Nacional de Política Energética primero y la Comisión Nacional de Energía, que es la que tendría que ser la elaboración de los planes. A veces no se ha logrado, o sea, realmente hacer planes, o a veces se quedan, yo diría que en base a lo tradicional, ¿no? O sea, en este último periodo, del 2021 para acá, sí se hizo un plan a partir del 2022 que cubría un periodo de 15 años, o sea, hasta el 2036, que ya se modificó y se amplió, o sea, se corrigieron algunos temas y llega hasta el 2038. Oficialmente ese es el plan que hay. No es el plan que nosotros hubiésemos querido como Instituto de Energía. Lo discutimos y lo planteamos. Nosotros tenemos un plan muy diferente, con una matriz más diversificada que la que ellos están planteando ahí, y con un objetivo de que vamos a instalar plantas con combustibles fósiles hasta el 2035. Después de ahí ya no más. Wow. Y entonces hay que buscar alternativas para... Pero ahí es que yo tengo el énfasis con usted. ¿Cuál es tu orientación en torno a qué hacer ahora para superar la herencia y habría que hacer? Espérate, y hay un problema específico, por ejemplo, antes de entrar ya las otras alternativas, hablemos de las pérdidas. Ya. Yo personalmente estoy cansado de que cada periodo de cada gobierno hay créditos para eliminar las pérdidas en la distribución eléctrica. Y hoy en el Diario Libre leí que hay un 41% de la energía que se pierde. Sí. ¿Cuál es el problema no sé cómo expresarlo, de las pérdidas que no termina como de cogerse el toro por los cuernos? ¿Qué es lo que pasa y Pero por qué? lo primero es que haya energía. Eso bueno, está bien. Si Para que pueda haber hay pérdida porque hay energía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que por eso la planificación lo que debe garantizar es que la demanda sea satisfecha siempre. El 100% de la demanda, que es algo que es una meta que nunca se ha logrado, porque lo más que nos aproximamos a un 99% en algunos momentos, pero eso es lo principal. Para eso se requiere que se proyecte la demanda, que ahí tenemos una figura que es la 1, la hoja 1, y después la hoja 2. Para ver si pueden poner esa hoja con la demanda. Mírenla ahí. Lo que se hace, Wow. en cierta forma, lo que está en rojo es lo que es el crecimiento del Producto Interno Bruto, y lo otro es la proyección de la demanda, o sea, eso más o menos. De acuerdo a lo que se estima del aumento del Producto Interno Bruto, así más o menos va a ir el consumo de energía, porque las actividades económicas, todas, tienen necesidad de energía. Ahora, evidentemente que dependiendo de cuál sea la orientación de esa producción industrial o esa producción agrícola y esa producción de servicios, va a meter más o menos energía. Ahí la proyección lo que nos daba era un incremento de 5% anual,
Y en la que sigue, vamos, la número 2. La tabla número 2. Sí. Ahí lo que vemos es una proyección hasta el 2050 de cuál era la potencia que se debía tener instalada. La curva que es azul, que es la de abajo, es la que se basa en aquella anterior, de un crecimiento de un 5% vegetativo, como lo llamamos. Después la roja era un crecimiento industrial moderado a partir de 2030. Y la otra, que ahora no distingo bien si es verde, pero la No, otra, es como así como Otra grisosa. azul, sí, otra, más o menos. Potencia. Esa era con el aumento de lo que es la movilidad eléctrica, lo que influye. Lo que va a influir los autos Sí, eléctricos claro. en el consumo eléctrico de la red, ¿no? Nosotros vemos que más que vehículos privados eléctricos, lo que vemos es transporte público eléctrico. Fantástico, Ya, el y- metro, y autobuses. y eso. Sí, pero eso demanda una cantidad de energía, entonces ahí se proyectó eso. Entonces se hizo esa estimación y entonces en base a eso, lo que hicimos fue, es lo que sigue la hoja 3, la lámina 3, que es cómo estaría la demanda hasta el 2060. Bueno, Wow. a las 12 del día y a las 21 horas. ¿Por qué se coge las 12 del día y las 21 horas? Porque antes se cogía las 21 horas. Pero ahora las 12 del día es importante porque esa demanda puede ser suplida por fuentes renovables, fotovoltaicas sobre todo. Entonces, es bueno saber, porque cuando usted vaya después a hacer las licitaciones, que es un tema que no se puede quedar, entonces usted puede hacer licitaciones específicas para cubrir esa franja del día con renovables. Entonces ahí se proyecta, por ejemplo, para el 2025, decía que la demanda máxima, las 21 horas que era la máxima, eran 3.600. Bueno, debo decirle que ya la demanda máxima está en 2.889. O sea, lo que quiere decir que hay más de 200 y tantos megavatios por encima de lo que se había proyectado y evidentemente... Hace 3.800. Sí. 3.800. Sí, 800. O sea, ya se superó lo que se planteaba que iba a ser el tope máximo. El 1 de agosto de este año, o sea, ocurrió la demanda máxima histórica de la República Dominicana, que fue eso, 3.889, casi 3.900 megavatios, y nos vamos encaminando a tener una demanda de 4.000 megavatios, o sea que eso implica que realmente estamos en el año 2025 con una demanda que era la que se había proyectado para el 2026, y eso implica más presión con el tema de la generación disponible para esa fecha. Bueno, pero se hace esas proyecciones, se estima una reserva rotante que también se le llama caliente, que es las plantas que están en línea, pero que no están a plena capacidad, sino que tienen una reserva para poder suplir las demandas momentáneas. A potencia en línea, como dice Sí, 4011, o sea Sí, que sí. exacto. Pero eso es muy cercano ya a lo que hay, eso exacto. es... Entonces, no hay probabilidad de fallo. No, y entonces hay una reserva fría, que es una planta que están ahí, que si realmente una planta de las importantes del sistema va a salir por cualquier razón, se planifica para una salida no brusca, sino que entre la otra y pueda suplir la demanda de esa que va a salir. Y la población no lo nota. Pero tenemos que tener reserva. Reserva fría ahora mismo no tenemos. Las reservas rotantes sí tenemos. A veces en algunas horas del día es insuficiente. ¿Qué es el presente de la reserva? Planta en disposición, de suplir un vacío, una Exacto. emergencia. Que las que están en línea no pueden cubrir, que tienen que hacer una salida por cualquier Ahora parte. no hay reserva No para hay eso. prácticamente reserva, muy poca reserva. Ese es el tema. Y el tema viene porque evidentemente a veces se planifican plantas. Nosotros estamos ahora poniendo todo eso en manos del sector privado nada más, y a veces tienen problemas con cierre financiero, con suministro de combustible, con ese tipo de situaciones. Y entonces, por ejemplo, para este año, a junio, debieron haber entrado 500 megavatios térmicos para Nuevos a la red. Estaba la proyección de en junio iba a entrar la que se conoce como Energía 2000, que ahora es Manzanillo Power Land, el nombre que tiene, que es 415 megavatios. ¿Eso es térmico o Térmico, eso es térmico? combinado, Es a combinado. gas natural. Pero no pudo entrar, y ahora se está hablando de que va a ser entre septiembre que llegue el suministro de combustible
tal vez para finales de año esa planta pueda estar en operación. Para final, o sea, se planificó que iban a entrar todos esos junio. megas en junio, que no hubiéramos pasado este desastre. Claro que no. Claro No que hubiéramos pasado ese desastre. ¿Por qué? Porque salen por ejemplo, salió una Punta Catalina, son 360 megavatios. Eso tenía más que suficiente para eso. Señores, con eso ahí quiero dejarlo en este momento el bloque. Y en el próximo vamos a continuar desenredando la situación actual en que estamos con la ayuda de José Luis Moreno San Juan en el día de hoy. Quédense con nosotros. Gracias por quedarse con nosotros en nuestro programa Ahora sí con Fafa y Fafico. Pero antes de seguir, queremos invitarlos a que se conecten al circuito de este debate a través de nuestras redes sociales y nuestro WhatsApp. Ahí podemos leer sus preguntas, los comentarios. Recuerden que su participación es importante. Si se quedan al margen, ustedes van a ser espectadores de su futuro y no partícipes conscientes de cambiarlo. Así que intercambien con nosotros y volvemos acá. Nos habíamos quedado con de los problemas que tenemos en la energía en el país. El más grave y un problema que está en la cúspide de una gran batalla energética mundial es el almacenamiento de energía. Porque las proyecciones que tenemos como país en materia eólica, en materia solar, son grandes, son maravillosas, son, de verdad, el curso que yo tomé me abrió los ojos grandísimo a eso que por lo que se está luchando, que se está contratando, pero volvemos ahí. El problema es el almacenamiento. Explica a la sociedad la dimensión de esa traba. Bien, como le decía, lo importante es tener energía. Después, si hay pérdida, eso es secundario. Porque por eso a veces hay que ver qué es lo que se está haciendo ahora que no se estaba haciendo antes. Es simplemente que ahora no hay apagones financieros. Simplemente hay una disposición de dar la energía, la que se tenga. Yo quiero recalcar eso, porque es verdad que, Dios mío, que padecimos en este país, esos apagones financieros, increíble. Claro que por no poder pagar la energía, ustedes no se acuerdan, pero yo tengo memoria. Entonces, de las cosas importantes es eso, que tiene que haber energía. Ahora, para haber energía tiene que haber entonces generación. Le hablaba de la generación térmica mínima de este año, eran 500 megavatios. Lo otro era lo que le llaman Energy 4, que es donde está Coyentri, una planta más, que son 130 megavatios, y un ciclo combinado en Siva, que son las que están en Boca Chica, que ahí iban a entrar 70 megavatios. O sea que ahí, entre esas dos cosas, iban 200 megavatios, más los 400 eran 600 megavatios, o sea que había 100 megavatios más de lo que se había proyectado necesario, pero hasta ahora no se dio lo primero, lo segundo es para septiembre. Vamos a ver si se puede entrar los 130 y los 70 megavatios, que es más para el mes de octubre, noviembre. Se ha instalado mucha energía fotovoltaica sobre todo, también hay eólica, pero sobre todo la fotovoltaica, que ya va por los 1.500, 1.600 megavatios. Se utilizan generalmente 1.100 a 1.300 megavatios y no se puede usar todas sencillamente porque hay un problema con la regulación de frecuencia. Cuando está la fotovoltaica y entonces hay una nublación, o sea, se nubla, entonces cae abruptamente la generación fotovoltaica y eso lo que hace es que baja la frecuencia del sistema y entonces hay un esquema de deslastre automático de carga que le llaman el EDAC, que saca circuitos. Sí, porque se pone inestable, ¿no? Sí. En la mayoría de los países lo que usted hace es que entra nueva generación, pero realmente nosotros no tenemos esa posibilidad todavía. Y entonces lo que se hace es, se saca circuitos también porque la regulación con la fotovoltaica, la fluctuación es muy rápida y los sistemas que tenemos para regular frecuencias con las plantas normales es muy lenta. Entonces se necesitan lo que le llaman BESS, o sea, los sistemas de almacenamiento de energía por batería, que es simplemente un banco de batería con unos inversores para poder regular. Pero a tamaño industrial, un monstruo. Generalmente son furgones como de los que normalmente ustedes ven en la calle, de ese tamaño más o menos. Mire, ahora y ya... entonces con ese almacenamiento de energía es que vamos a poderle sacar provecho a la fotovoltaica que estamos instalando
y que van a seguir instalándose. No, y para que la gente sepa, Ajá. fotovoltaica es la energía que se produce por el sol. Por el sol en unas placas que convierten esa radiación solar en energía eléctrica. Ahora vamos a aprovechar que usted es catedrático y vamos a hablar de la batalla que hay ahora mismo. Batería de litio, bueno, Ajá. los productores mayores de batería ahora son chinos. Sí, sí. Hay una revolución transformadora. Chino compite con chino. Chino compite con chino. BYD, Build Your Dreams, Ajá. con CATLR, que creo que esta es la que Warren Buffett apoya, una de esas dos, que una está con la batería de litio, Sí. de almacenamiento, y ahora se está hablando de baterías de sodio. De sodio, sí. Que eso Bueno, eso ya impresiona. está, ya es una realidad. Lo que pasa es que no ha salido posiblemente del ámbito de China, incluyendo en los vehículos eléctricos, por un tema de producción. O sea, más que nada, no hay suficiente producción todavía como para que eso se pueda expandir por todo el mundo, pero se está en eso. Esas baterías cuestan un 20% de las de litio, pesan un poco más y tienen menos capacidad de carga, pero para los sistemas estacionarios, como lo que necesitamos para toda esa cantidad de fotovoltaica que tenemos ya en el país, pues esas van a ser una buena opción. Sí, porque no es un carro que pese mucho, eso no importa, eso va a estar Pero fijo en aún un los sitio. vehículos, lo que pasa es que nosotros no estamos en un país tan extenso como que se requiera tener 1000 kilómetros De autonomía. Para salimos 1000 kilómetros, caemos en el mar por donde quiera. Pero, o sea, por eso es que para lo que es el país, las de sodio van a funcionar perfectamente bien. Lo que van a estar posiblemente teniendo autonomía de 300 kilómetros, más o menos 400. Pero he visto que ellos dicen que van a aumentar la capacidad energética, que el costo va a ir disminuyendo, que eso es un proceso de correcto. O sea, escala. eso hay que esperarlo de aquí al final de esta década. Pero Perfecto. ya para la década de los 30 sí va a ser una realidad a nivel del mundo el tema de las baterías de ion de sodio y no va a ser de ion de litio. Y eso no va a va a abaratar muchísimo el costo y también no tiene ningún riesgo de explosión, ni de incendio, ni nada como las de litio, o sea que es ventaja por todos los lados. Lo que tú estás planteando nos remite a un hecho que yo insisto y lo he recuperado como un material permanente de comunicación. Cuando tú ves la dimensión del problema, cuando tú ves la consecuencia de la ineficacia que tenemos hoy, te das cuenta que debe crearse una voluntad general de asumir juntos cómo podemos resolver esto. Sí. Que no es la crítica y la denuncia la que nos da Eso solución. es correcto. Es la cooperación acerca de qué hay que hacer, porque estamos programando la actualidad y el porvenir. Sí. Y desde ese punto de vista, yo insisto que solo el espíritu de la cooperación permite las soluciones que necesitamos. Lo que se está haciendo con Haití, muy lentamente, reunir a los opositores para que discutamos una política por un problema que nadie puede ignorar, que es de interés nacional, eso mismo puede hacerse con la energía. Bien. Todos temas. Crear una atmósfera de cooperación donde podamos estudiar el proyecto, no querer hacer negocio con la crítica de nuestra ineficiencia. Ya, eso es correcto. Todo eso que usted acaba de decir, esa debe ser la filosofía para poder hacer la planificación a nivel energético, porque siempre es una planificación de largo plazo, que no va a ser un gobierno. Van a ser varios gobiernos. Entonces, por eso proyectamos 2030, 2050, 2060. Entonces, ¿cuántos gobiernos van a haber de aquí a allá? Muchos gobiernos, pero tenemos que tener un plan que más o menos se mantenga y que se actualice de acuerdo a la evolución de las tecnologías, porque las tecnologías hoy en día evolucionan mucho en un quinquenio. No era como antes que todo estaba mucho más lento, ahora tecnológicamente va avanzando. Una pregunta. Usted mencionó, nos puso que esperaba el gobierno una participación, una entrada de sistema de productores privados Sí. para entrar a eso. Que Y- eran aproximadamente 600 megavatios. O sea, que iba a sobrar y todo. Todo te va a sobrar. O sea, que eso quiere decir que seguimos Exacto. sin exigir a Ahora- estas inversiones el cumplimiento de esos planes, porque entonces, mire ahora lo que pasó. Porque, vamos a ver, o sea, el tema es que de alguna manera cuando hay esos compromisos de entrada tienen que haber penalidades por no entrar, ¿verdad? O sea, esa es La estamos pagando, el país entero estamos pagando por eso. Por eso es que la planificación tiene que incluir dónde se van a instalar, a qué momento tienen que entrar y qué pasa si no entran. O sea, porque evidentemente que hasta ahora solamente estamos aplaudiendo cuando entran, pero nunca nos estamos fijando en que a veces no entran a tiempo y eso tiene unas consecuencias.
porque como le decía, lo importante es energía. A mí La energía. no me preocupo para nada. La pérdida. Para nada. No, usted me ha puesto en otra visión también, porque es verdad, o sea, la energía tiene que ser el Es norte. fundamental porque la población lo que quiere es energía. Lo demás es un problema ya administrativo y de cómo nos organicemos ya como nación para que eso realmente también tenga un resultado económico aceptable. Pero lo importante es primero tener energía. De hecho, esa es una posición de lo que se ha hecho hasta ahora, que yo entiendo que está bien. Lo otro es que también se ha cuidado de aumentar la tarifa, ¿verdad? Que se ha mantenido una tarifa más o menos dentro de lo que puede mantenerse, con un sacrificio que claro es un déficit financiero en el sector. ¿Y cómo podremos llegar a no tener un déficit financiero? ¿Lo lograremos? ¿Cómo llegamos a no tener déficit? Acabar con el subsidio. Por eso cuando se habla de, por ejemplo, apagones, no es culpa de la GED, es culpa de la generación. Siempre le quitamos a las distribuidoras. A las distribuidoras echamos la culpa de todo, pero realmente no, porque ellos no producen energía, ellos compran. Entonces, tienen que recibir energía, para eso hay que hacer licitaciones. Las licitaciones que se hacen en los sistemas eléctricos son a futuro, o sea que usted planifica la energía que necesita para el 2030, teníamos que estarla comprando ahora, o sea, licitándola ahora, siempre con 5 años mínimo de anticipación, dependiendo de cómo usted piensa cubrirla. Por eso hablábamos de cómo cubrir la energía, que me faltó una lámina ahí de la que estaba preparada, para que se viera que lo que se hace es una especie de qué quiero yo, cómo cubrir la demanda, y entonces le asigno a la fotovoltaica, a la eólica y demás. Y ellos se preparan a aumentar su producción, estar listos para esa época. Licitaciones, y es lo que nos falta. Nosotros tenemos un sistema que lo que nos falta es hacer licitaciones oportunas para compras de energía. Y eso, cuando se logre hacer eso, nunca más va a faltar. Porque ¿cómo son ahora? ¿No son cada 5 años las compras ahora mismo de energía? Ahora casi se hacen por un acuerdo. Viene un producto que quiere instalarse y se instala, pero no hay realmente una licitación ni de renovables, ni tampoco de las térmicas, de las convencionales, como se hace en otros países, y eso es lo único que le va a garantizar que usted siempre tenga una oferta garantizada a futuro y no se quede corta la oferta con relación a la demanda. Ya usted ha dicho dos cosas importantes. Una, el productor que quiere entrar al mercado energético debe de cumplir las fechas. Sí. Debe de cumplir las fechas, porque entonces, qué bueno, ganar dinero, hacer todo el dinero del mundo, y el país carga con la pérdida de tu ineficiencia. Porque se confió que iban a entrar en ese momento, o sea, realmente... y ahora está afectado todo el país, hay manifestaciones, hay protestas, y los empresarios de esas compañías no les molesta nada. También, por eso le decía, tenemos la tendencia de cargarle todo el dado a las distribuidoras, cuando realmente, cuando falta la generación, es más responsabilidad del área de los generadores, que nunca se tocan, nunca se discute nada como que es responsabilidad de ellos, sino simplemente de la distribuidora. Porque el gobierno asume dos aspectos. Primero, o sea, hay un subsidio que tiene que ver con mantener la tarifa a un nivel más o menos aceptable para la población, y el otro es las exoneraciones y demás que se le hace a los que se instalan en el país para generar, que deberían ser un incentivo suficiente como para tú poder hacer las inversiones. Entonces, ¿cuándo vamos a lograr quitar el subsidio? ¿Cómo lo vamos a lograr hacer? Fafa, ¿tú querías preguntar algo? No, yo quiero afirmar una cuestión. En la explicación que él da, te dice que el desafío por enfrentar el problema de la autosuficiencia energética es un problema de interés general. Totalmente. Y que las deficiencias que tenemos, aunque estudiando el pasado podamos explicarla, no es posible resolverla solo con esa discusión, sino con estudiar en la actualidad qué cosa hay que hacer mirando hacia el porvenir. Sí. Y yo insisto, una política de esa envergadura en un servicio como es la energía, que es esencial,
solo puede resolverse si prima entre los sectores fundamentales de la sociedad la voluntad de comprometerse, de participar en la búsqueda junta de esa solución. El oportunismo es simplemente aprovechar los déficits como un recurso de crítica y de denuncia, pero que dificulta la solución, que es lo que debe movernos a todos. Insisto frente al gobierno, abra la puerta a la cooperación de todas las fuerzas en la búsqueda de una solución que solo es posible si predomina el espíritu de la cooperación y no el simple espíritu de la denuncia y la condena. Sí. Bueno, eso es correcto, como le decía. El tema que también eso se aprovecha para entonces conseguir precios más altos, y eso va al final a mayor subsidios, porque de hecho el tema de las empresas distribuidoras con relación a lo que es su situación financiera es muy sencillo. O sea, hay un valor agregado de distribución que es simplemente lo que la empresa distribuidora debe cobrar por encima de los precios que le venden los generadores a ella para poder sobrevivir. O sea, en cuanto a hacer inversiones, hacer todas las partes de los mantenimientos que hay que hacer y todo el sistema de cobro. El sistema de cobro. Y si usted no tiene ese valor agregado, o sea, que en algunos momentos ha sido hasta negativo y en algunos casos menos de $0.01 por kilovatio hora, usted no va a poder realmente hacer un buen desempeño, a menos que entonces le den lo que le llaman el subsidio, pero que el subsidio no todo es en sí el subsidio a la sede, es un subsidio a lo que es también tarifa. O sea, en el año pasado, en el 2024, el subsidio a tarifa fue más o menos $800 millones. Nada 800 más, millones de dólares. De los cuales, directo a lo que es al consumidor son 500 y algo, lo otro es a los generadores, en una serie de concesiones que siempre se le han dado para hacer las importaciones de equipos y de combustibles. Moreno San Juan, se nos está acabando el tiempo. Entonces, para finalizar, ¿qué tú crees que debe ser el rol de aquí en adelante, tanto del Estado y del Estado como regulador y de la inversión privada? O sea, ¿cómo debemos caminar con eso? Lo que tiene que existir siempre es un buen plan a largo plazo. Lo segundo es, tiene que haber una buena regulación y tienen que plantearse licitaciones anuales, o sea, de la energía que se va a necesitar a futuro, de manera que siempre se esté renovando la oferta de energía con esas licitaciones, dependiendo de las proyecciones de la demanda que se tenga. Tenemos que fijar bien qué tipo de país queremos, porque una cantidad de energía para un país que se quiera una industrialización moderada es mayor que si es simplemente de servicios y turismo. Entonces, no nos podemos equivocar en las proyecciones de la demanda, como siempre casi hemos hecho. O sea, y el otro tema es que ahora hay una oportunidad con la generación distribuida que no podemos dejar que se toque. O sea, evidentemente lo que debemos incentivar es la generación distribuida, que es simplemente que el consumidor tenga paneles inversores en su casa, que puede ser a nivel individual o puede ser por cooperativas también. Esa es una idea genial, esa participación de la gente. Y eso ya incluso ya va por más de 500 megavatios tenemos en esa generación distribuida. Y en la parte incluso de las zonas más poco favorecidas, usted puede crear cooperativas que en sí terminen teniendo sus sistemas solares también. Sí, pues tenemos oportunidad y si se nos juntan las baterías luego de sodio más baratas, va a ser un éxito. ¿Qué pasa? Que si usted tiene algún problema de congestión en línea, usted está produciendo la energía en el extremo de la línea, pues entonces evidentemente se acaba la congestión en la línea. O sea que es una ventaja. Nosotros somos partidarios de que se siga fomentando lo que son las energías alternativas, pero con almacenamiento de energía, y tenemos un potencial de no solo baterías eléctricas, sino lo que se conoce batería por gravedad. La más común o más que todo el mundo conoce son las presas. Las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas, una batería de agua son esas, que usted lo que hace es acumular energía potencial, bueno, en este caso de la lluvia, ¿no? Que provoca, pero usted puede bombear agua con el sol, y cuando no hay sol, esa agua que usted puso en un depósito la puede turbinar y usarla de noche. Así mire, escuchándolo, yo fortalezco mi convicción. Yo quisiera oír a todos los críticos o a los que les interese la solución
compartiendo la idea de qué es lo que hay que hacer. Una cosa es usted criticar al gobierno como responsable de este descuido y de que no va a entenderse. El problema es, ¿qué hacemos para la solución del problema? Usted ha planteado la posibilidad que implica que todos los interesados puedan juntos sentarse a discutir qué hacer. Y sería la más favorable de las soluciones, la de menos costo, la de más rapidez. Insistimos, la colaboración y el compromiso, la concertación democrática frente a cada problema es el mejor camino para la solución de las dificultades que tenemos. Y entre esas está la esencia fundamental de la estabilidad, que es la producción de energía. Señor, muchísimas gracias. Nuestro invitado de hoy, que nos ha abierto grandes los ojos a esta problemática. Que un saludo también a los productores privados que no cumplieron y que han puesto a la gente con este calor de agosto a coger una lucha muy grande. Les deseo lo mismo a ustedes, en algún momento les pase la vida. Pero muchísimas gracias, profesor, por su participación y a ustedes por estar con nosotros. Hasta la próxima, señores. Disculpen, porque me dio una rabia saber ese...